esa cuadratura del círculo entre el desarrollo y la conservación. Una nueva política pública para la preservación de los valores ambientales, culturales y urbanísticos, y una nueva política pública para la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales. Antes decía, muchas y buenas en general políticas sectoriales, muchas y digamos también buenas políticas urbanísticas locales, pero hace falta coordinación. También ya en ese contexto, estamos a inicio de los años 80, por vez primera en la Unión Europea, perdón, no en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, que es otro organismo, pues se dicta la Carta Europea de Ordenación del Territorio, es de 1983. Yo aquí quiero también insistir que estamos en las políticas de ordenación del territorio en nuestros comienzos. No tenemos todavía una práctica larga, tenemos ideas, tenemos planes, pero todavía nos falta experiencia en gestión del territorio. Con esos tres grandes principios proclamados por la Carta Europea de Ordenación del Territorio: desarrollo equilibrado, gestión responsable de los recursos, uso racional del territorio, cuando quieras. Por tanto, la ordenación del territorio surge con potencia, en nuestro caso, como una función pública. Hay quien dice que se dice bien que es una actividad científica. Nosotros, como profesores de geografía, en el hecho de nuestras universidades, ahora con el nuevo grado que el título de geografía está vinculado a geografía, el título de serán licenciados en geografía y ordenación del territorio. Por lo tanto, desde la academia, desde la docencia, desde la universidad se reclama que la ordenación del territorio es una técnica, ¿no?, que hay que, y hace falta formar buenos técnicos en ordenación del territorio. Pero es un instrumento de planificación. Pero permítame que yo insista en la exposición de hoy, la ordenación del territorio como una función pública, como una capacidad de los poderes públicos para intervenir sobre su territorio. La ordenación del territorio es una política cuyo objetivo es establecer, mediante la planificación, la coherencia, la eficacia y la racionalización de las decisiones públicas y privadas con incidencia territorial. Nada más y nada menos. Eso está expresado en esos términos: coherencia, eficacia, racionalización de decisiones públicas y privadas con incidencia territorial. La ordenación del territorio, desde mi punto de vista, es ante todo una función pública, es decir, el ejercicio de una potestad, de una responsabilidad pública. O sea, ¿qué son los poderes públicos? Los que tienen la responsabilidad, los que tienen la competencia para dotarse de instrumentos normativos técnicos propios para ejecutar esa política. Y ya en un nivel más operativo, porque el objetivo de la ordenación del territorio es que se proceda de forma ordenada, de forma racional y coherente a la implantación de usos y actividades en el territorio, así como a la protección de los recursos naturales y culturales desde una perspectiva territorial. El ejemplo que yo le ponía anteriormente de Doñana, pues que esa implantación de usos y actividades en el territorio se haga coordinadamente, que se sepa, que como dice el Evangelio, lo contrario, que sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, no sería en este caso. Y es una política, por tanto, con muchos retos en cuanto a su implementación. Cuando quieras, la siguiente. Esto que coincide en el caso de España, por eso lo quería explicar como un proceso. Primero un proceso porque hay una cierta asunción de esas situaciones, de estos problemas, y eso coincide en España con la superación de la etapa dictatorial del general Franco y el inicio de una etapa democrática que se expresa en su Constitución de 1978. La Constitución española, naturalmente, tiene otros muchos valores que no es mi caso destacar aquí, pero a lo que aquí hace referencia es la Constitución española, que reconoce la ordenación del territorio como una competencia propia de las comunidades autónomas, de las regiones. La ley no habla de sostenible, porque el concepto sostenible no existía en 1994 en nuestra cultura política. Sin embargo, la ley el plan ya lo dice. Ese modelo territorial tiene unos principios orientadores: es el reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía, es el punto también el principio de que tenemos que hacer un uso más sostenible de nuestros recursos, es el principio de que tenemos que conseguir una mayor cohesión y un mayor equilibrio territorial dentro del territorio andaluz, y que es necesario proceder a una mayor integración y cooperación dentro del territorio andaluz mediante redes de cooperación. Y tiene esos referentes territoriales.
el sistema de ciudades, un esquema de articulación territorial que es de infraestructura del transporte, identificación de grandes unidades territoriales y zonas. ¿Quién pasa? Y por otra parte, cómo desarrolla esta estrategia de desarrollo territorial. Creando, articulando, reconociendo un sistema de ciudades, que ahora planteo un esquema del mismo, tres grandes escalones de sistema de ciudades: los centros regionales, que son las grandes ciudades, las ciudades medias y los asentamientos rurales, cada una con una función en el territorio. Los centros regionales dándole servicio, equipamiento al conjunto de la región, y luego identificando ciudades medias y ciudades más pequeñas, pero cumplen una función en el territorio de servicio y de equipamiento para toda la población dispersa. No tiene Andalucía una población muy dispersa, es una ventaja para el planificador, pero hay que atender a todo el territorio por igual. Entonces, el sistema de ciudades, el sistema de articulación a través de las grandes infraestructuras de transporte, telecomunicación, energía y agua, y el sistema de protección del territorio, prevención de riesgos, reconocimiento del patrimonio cultural, natural y paisajístico. Importante saber dónde está Andalucía, en Europa. Andalucía está en el Mediterráneo y está a 13 kilómetros del norte de África, ¿no? Punto de encuentro entre África y Europa. Y finalmente el plan establece los elementos para gestionar ese territorio. ¿Puedes pasar, que tenemos que ir terminando? Muy brevemente, aunque ya esto es Andalucía, esto es Portugal, esto es Maduro, esto es Andalucía y esto es África. Bueno, aquí hay 13 kilómetros, puntos más próximos. Esta es una imagen muy sintética de nuestra zona de montaña, de Sierra Nevada, tal vez no le suene algo. Este es el Valle del Guadalquivir, y ahí se ve claramente, esto es Sevilla y su área metropolitana, que si alguien tiene curiosidad, aquí está Málaga y la Costa del Sol, aquí está Cádiz. Por tanto, esta es una imagen puramente descriptiva. ¿Quieres pasar? Esta imagen también que hace la solidificación, ya va identificando, aquí, esto es con mucha diferencia con respecto a lógicamente tenemos un territorio muy pequeño, ¿no? 87.000 kilómetros cuadrados, la sierra, el valle, otra sierra, el litoral, que son nuestras grandes unidades físicas con problemas distintos a la hora de actitudes en África para el desarrollo de la agricultura, cantidades de lluvia, problemas de erosión, problemas de cambio climático. Esta es la zona de Doñana, que antes hablamos, problemas de cambio climático en el litoral atlántico es importante, pero ya nuestras grandes unidades territoriales, sierra, la campiña del Guadalquivir, la sierra, toda la sierra Nevada, toda la sierra Morena se llama, la sierra Nevada, y la costa, que tiene una gran importancia, sobre todo desde el punto de vista turístico y económico. El siguiente. Este es el modelo territorial a partir de estos elementos que se establecen en Andalucía. Ese modelo territorial, lo que se trata es de buscar hay tres grandes sistemas de ciudades, que también el profesor Landeo expresaba. Entonces nosotros hemos buscado cómo articular el territorio a través de nuestro sistema de ciudades. Identificamos nuestros centros regionales, es decir, las grandes ciudades con su entorno metropolitano. Esto es Granada, esto es Córdoba. Los grandes centros regionales corresponden con las capitales de provincia. Nosotros tenemos una estructura administrativa bastante similar a la que tienen ustedes, en distintos niveles. La provincia fue un invento de 1833, se dividió España en provincias. Y tiene un peso enorme la organización, esa organización administrativa tiene un peso enorme en la organización territorial de España, en apenas un siglo. O sea, esa distribución de las provincias de 1833 son ahora mismo los elementos articuladores del territorio de Andalucía. Esto es Huelva, esto es Sevilla, esto es Córdoba, esto es Jaén, esto es Granada, esto es Málaga, esto es Cádiz, esto es Algeciras y eso es Almería. Y entonces nosotros tenemos una estructura territorial buena, equilibrada, de un sistema de ciudades, porque con 8 millones de habitantes en el conjunto de la región, pues la zona de Sevilla solamente tiene 1,5 millones y solamente hay una distribución bastante equilibrada. Eso nos da ventajas comparativas con respecto a otros territorios. Luego, esta red de ciudades medias, ese otro tono, identificamos cómo el conjunto del territorio, por ejemplo, estas ciudades puede articular en una zona de serranía, la serranía de Ronda, articular el territorio que le circunda. Establecer lo que llamamos redes de cooperación entre ciudades. Aquí ciudades medias de 10, 20, 30.000 habitantes, por sí mismos no son nada, pero en conjunto suman 100.000 habitantes. Y
Eso le da una capacidad para tener un equipamiento hospitalario, educativo, cultural y privado, que aquí hay una zona muy importante de producción, por ejemplo, de aceites. Bien, los sistemas de ciudades costeras, ciudades turísticas importantes. Y finalmente, las zonas más despobladas de Andalucía, que las hay. Andalucía sufrió un proceso migratorio muy importante y perdió 2 millones de habitantes en la segunda mitad del siglo XX, hacia Europa, parte de América y parte de Europa. Estas son zonas relativamente poco pobladas y hace falta identificar qué elementos le pueden dar cohesión a esos territorios, que como pueden ver, el sistema de ciudades más débil, pero los territorios también están menos poblados, pero que hay que buscar elementos de cohesión, de articulación y de equilibrio territorial. La siguiente. Un sistema intermodal de transporte y comunicaciones. Bueno, ya aquí esto es una cosa muy esquemática. Los centros regionales son estos cuadrados y luego son las grandes infraestructuras de carretera y ferrocarril. No se trata de verlo, creo que la doctora Nicole Berner se le va a facilitar a ustedes, porque ella pacientemente se ha bajado de la página web el plan completo, que va a facilitar la copia del plan. Y aquí hay un problema de discutir por parte de muchas infraestructuras que se dibujan, no son competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado. Entonces, por mucho que digo que la comunidad autónoma, por el Estado la hará o no lo hará esa infraestructura, es un tema a discutir. Pero en fin, está buscando los elementos de articulación de todo el territorio con infraestructura de primer, segundo o tercer nivel. La siguiente, por favor. Este es el mapa de los espacios protegidos de Andalucía. Aquí son de distintas categorías, de acuerdo con una ley de espacio natural protegido del 89, la ley de la comunidad autónoma, aunque estos parques son doñanos, Parque Nacional, y este es el Parque Sierra Nevada. Hoy se gestiona todo conjuntamente por la comunidad autónoma. Estos son espacios protegidos, espacios naturales protegidos, declarados por la legislación autonómica y que están distribuidos por el conjunto del territorio. Pasa a la siguiente, a ver si se puede ver, es una imagen más detalladita. Lo que hace el plan es tratar, una de las ideas es articular, ella habla del sistema patrimonial, entonces articular ese sistema. Los espacios protegidos son estas zonas en fondo verde, pero buscar elementos de articulación. En Andalucía algo muy importante se llama las vías pecuarias, que eran las vías por las que transcurría el ganado de norte a sur del país, son vías públicas y ahora pues se trata de utilizar como elemento de conectividad de los espacios protegidos, que no sean espacios, si volvemos al anterior, espacios islas, esto cada uno, muy importante, pero cada uno aislado. La siguiente, por favor, de nuevo. Buscar elementos de la red fluvial mediante las vías pecuarias y otros elementos difícilmente identificables en esta imagen, organizar lo que son espacios naturales protegidos como islas, como vimos antes, en un sistema patrimonial. Bien, decía que es una ley del 2009, es de 2006 y está aprobada y por lo tanto queda mucho camino que recorrer en la aplicación de su gestión. Voy a hablar también muy brevemente de los planes de territorio de ámbito subregional, que son, bueno, pues, que se pueden hacer ámbitos menores para hacer ya mayor concreción en los mismos principios que anteriormente se establecieron. ¿Quién pasa? En Andalucía la prioridad para la adopción de estos planes se ha dado en la zona de mayor dinámica territorial y económica, donde se producen los mayores conflictos en interacción de uso del suelo y de riesgo de insostenibilidad. Y lo que hace falta es una visión más de conjunto, no sea la visión local de los municipios. Esos ámbitos son los ámbitos metropolitanos y el litoral. ¿Quiénes pasan? Esta es, bueno, o sea, Andalucía, que de otra manera, las zonas que están, estas son las zonas que cuentan con planes de ordenación del territorio de ámbito subregional ya aprobados. Hay también una contradicción, algunos de los planes de ámbito subregional fue aprobado con anterioridad al plan de ordenación del territorio, el general. O sea, que podríamos decir, una planificación cascada, primero el regional y luego lo subregional. La dinámica ha hecho que las cosas eran más fáciles a nivel local. Entonces, los que tienen, en principio, la prioridad de la comunidad autónoma ha estado en el litoral y en las áreas metropolitanas. Por eso, pues, son planes. ¿Quieres pasar al siguiente? Ahora se dispone de 11 planes aprobados. Eso no es verdad, esto lo pido yo. Esto no es 93, esto es 99. Lo corregí. Se dispone de 11 planes aprobados, la ley del 94, el primer plan aprobado desde el 99, lo más que lo leí no lo he visto. Entonces, eso es 99. Lo veremos, ¿verdad? Siempre pasa. Que son 11 planes, afecta al 20% del territorio, al 50% de la población, porque claro, hemos ido a las zonas más.
y luego con distintas fases de elaboración se encuentra